Buenos días, mis amados hermanos. Es un gozo una vez más el poder estar acá exponiendo la palabra del Señor, poder conocer más y más acerca de su voluntad para nuestras vidas. Es un desafío siempre para el predicador porque primero se ve expuesto a la palabra del Señor, ¿cierto? Y al ser expuesto, obviamente nosotros rogamos al Señor para poder también ser hacedor de la palabra antes que poder exponerla. Y mis hermanos, comenzamos el capítulo 3. Estuvimos viendo semanas atrás respecto al capítulo 2, los versículos últimos que estaban ahí, versículos del 25 al 30. Vimos ejemplos de los siervos del Señor, ¿cierto? Veíamos el ejemplo supremo de Cristo como siervo, después veíamos el ejemplo propio de Pablo como siervo del Señor, después Pablo nos hacía las recomendaciones de dos hombres como siervos del Señor, como es Timoteo, como es Epafrodito. Y al final nos quedamos con este ejemplo de servicio de Epafrodito. Y después entonces llegamos al capítulo 3 y Pablo como que introduce un nuevo tema, abre un nuevo espacio, un nuevo tema que también nosotros vamos a estar por lo menos 2 o 3 domingos viendo este tema, que es conocer a Cristo, principalmente conocer a Cristo. ¿Y de dónde nace este tema? De los versículos 7, versículo 8, cuando él, cierto, estima como pérdida su propia vida o lo que tenía él por amor de Cristo, y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo por lo menos 2 domingos, el conocer a Cristo. Ese es el tema principal. Y tenemos los puntos que vamos también a ver respecto de este gran tema, ¿cierto? El conocer a Cristo. Porque hay implicancia en el conocer a Cristo. Hay provecho en la vida del creyente cuando conocemos más acerca de Cristo. Así que con harto anhelo de que nuestra vida, ¿cierto?, sea transformada, con harto anhelo de que podamos conocer más a Cristo y gozarnos en el conocimiento de Él. Con ese anhelo entonces nos presentamos a estudiar esta parte de conocer más a Cristo, y el versículo 1 comienza diciendo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. A todo esto, hermanos, nosotros vamos a estar viendo solamente 3 versículos de este capítulo, aunque el contenido del tema llega a desarrollarse todo el capítulo 3 de conocer a Cristo. Nosotros vamos a ver solamente 3 versículos. Ya dimos lectura entonces el primer versículo, y el punto principal el primer punto que vamos a desarrollar es conocer a Cristo a nosotros nos trae gozo. Conocer a Cristo, al creyente, al cristiano, nos trae gozo. Pablo comienza a introducir nuevos temas, como veíamos, fundamentales para los hermanos filipenses, que estaban viviendo tiempos difíciles. Eran tiempos de persecución en el tiempo que el Pablo estaba haciendo esta carta, y más encima Pablo estaba en la cárcel, recordamos, ¿cierto? Una vez más. Por supuesto, estas palabras que le iba a entregar Pablo eran para hombres que habían entregado su vida al Señor. También hacemos esa distinción. Eran para hombres que habían, cierto, confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea, eran hermanos en la fe. ¿Y qué forma de llamar la atención de Pablo a los hermanos filipenses? Y también, por supuesto, la nuestra. Él dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Al tener en cuenta la lectura rápida que nosotros muchas veces dimos, ¿cierto?, del texto, pareciera que este gozaos del Señor estuviera como de más en esta parte, porque viene explicando Pablo, ¿cierto?, acerca de el ejemplo del servicio de hermanos en la fe, y después en el versículo 2 llama la atención, dice: guárdense de los malos obreros en general.
Y entre medio está gozaos en el Señor. Como por eso le decía yo que pareciera que estuviera mal ubicado este pasaje aquí, como si no tuviera lugar en esta parte. Él viene hablando de dos grandes hombres, siervos del Señor, como le decía, como es Timoteo y Epafrodito, hombres que eran dignos de imitar su fe, dignos de imitar su conducta, dignos de imitar su amor, su entrega por el servicio al Señor. Recordamos que la última parte del versículo 30 del capítulo 2 dice, porque por la obra de Cristo Epafrodito estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. Ese era el nivel de hermanos a los cuales nosotros estábamos llamados a imitar. Después, como les decía, de llamarnos la atención e invitarnos a imitar a estos hermanos, nos expone a otros de los cuales nosotros no debemos imitar, sino que nosotros debemos guardarnos, tener cuidado, estar alerta. Entonces, decíamos como que este versículo o esta parte de gozaos en el Señor como que no está bien ubicado. Pero justamente, ¿o qué quiere decirnos el Señor? ¿Qué quiere decirnos a través de Pablo? ¿Qué quería comunicar Pablo a los hermanos filipenses? Justamente quiere decirnos eso, que no hay un lugar especial, no necesariamente deben estar las condiciones para yo gozarme en el Señor. En todo lugar y a cada momento, no importando las condiciones en que yo me encuentre, yo puedo gozarme en el Señor. Nosotros podemos ver el mismo ejemplo de Pablo, ¿cierto? Porque Pablo era uno de los hombres más llenos de gozo. Esta carta a todo esto es la carta, se le reconoce como la carta del gozo. Y uno de la que, cierto, la está impartiendo, la está comunicando es Pablo. Pablo era uno de los hombres más completos en el ámbito del gozo. Le voy a contar una historia cercana. Hermanos, ustedes, cierto, conocen a mi mamá. Muchos de ustedes conocen de ella. Ella, bueno, es una mujer de campo. A ella le tocó vivir mucha pobreza tiempos atrás. Bueno, yo soy uno de los menores de mis hermanos, así que de 10 hermanos. Así que no me tocó vivir mucho ese extremo de pobreza, pero sí mi mamá y sí mis hermanos mayores, por ejemplo. Una vida bien difícil. Los papás de mi mamá murieron bien temprano, a su temprana edad. Ni siquiera pasaban los 20, la edad de mi mamá, ya sus papás habían fallecido. Y debido a eso, cierto, ella se casó muy joven y lamentablemente personas cercanas a ella le hicieron mucho daño. Casi gran parte de su vida le hicieron mucho daño. Ella quedó sola, ella tiene 3 hermanos, pero uno se le vino a Santiago, el otro se quedó en el sur, pero no era muy amistoso con él. Y ella estaba ligada a una familia que no conocía porque ya se había casado, y en el cual a ella le tocó sufrir mucho. Le tocó vivir la soledad, pero a pesar de todo eso, ella nunca nos enseñó a guardar rencor. Yo le decía que muchas personas cercanas le hicieron daño, pero ella nunca nos enseñó a guardar rencor. De hecho, todo lo contrario, nos enseñó siempre a perdonar. Y lo que siempre a mí me sorprendía de ella es que ella siempre estaba con una sonrisa, ella siempre sonreía. Y eran como inexplicables, y muchas veces yo la encontraba alabando a su Señor en su intimidad sola, no con la iglesia, pero ella muchas veces agarraba los himnarios que muchas veces nosotros no tenemos acá, ¿cierto? Y ella comenzaba a alabar a su Señor. Y muchas veces se gozaba, se alegraba, lloraba, y yo no entendía, era un niño, no entendía. Y más bien uno tendía más rabia con las personas que le hacían daño. Y como que no comprendía la situación. Pero eso es las cosas que me impactaba de ella. Que ella siempre sonreía. Y aún
se mantiene la misma sonrisa. El día de hoy, usted, como decía yo, algunos la conocen, mantiene la misma sonrisa. Y es una sonrisa que uno no puede disimular, sino que es una sonrisa que sale del alma. Es una sonrisa de que hay algo atrás de esa sonrisa, algo lo entrega, algo lo da. Y ese es un profundo gozo en el Señor. En el Señor. Ustedes yo creo que igual han tenido cercanía, por ejemplo, a hombres mártires que se cuentan de cómo muchos hombres fueron, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos donde Pablo estaba escribiendo la carta, vivieron mucha persecución y después también vivieron mucha persecución y muchos de estos hombres fueron al sacrificio con gozo, fueron alabando al Señor. Cosas inexplicables, ¿cierto? Para uno. Cómo ellos pueden ir con tanto gozo, aún sabiendo lo que les tocaba vivir. Hace poco estaba leyendo una historia justamente con respecto a lo mismo, de un hijo que hizo sus fechorías, hizo sus maldades, y lo apresaron, lo llevaron a juicio. Y en este lugar donde él se encontraba existía la pena de muerte. Y lamentablemente se dio esta sentencia. Fue sentenciado a muerte este joven. Y el papá lo iba a ver constantemente a la cárcel. Y entre el intertanto, él conoció al Señor. Esta persona conoció al Señor. Y cuenta la historia que el papá, cuando iba camino a la ejecución, a la sentencia de muerte, este hijo podía ver en el rostro de este hijo a un hombre que no estaba preocupado por lo que le iba a acontecer, sino que iba gozoso. Iba gozoso. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto? ¿La razón? ¿Cuál es la razón? Porque el gozo no está en las circunstancias, sino que el gozo está ¿dónde? En el Señor. Pablo dice, gozaos en el Señor. Otras traducciones dice, regocijaos en el Señor. Este verbo gozarse en griego es kairo. Está en presente de imperativo y significa estar alegre, gozoso continuamente. Gozoso continuamente. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el mismo Dios es la base y el objeto del gozo del creyente. Algunos ejemplos de gozo en el Señor tenemos varios en la Escritura. Por ejemplo, si vamos a los Salmos 43:4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En el Nuevo Testamento también vemos en Romanos 5:11, por ejemplo, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Yo creo que esta última parte, ¿cierto?, explica ese gozo que nosotros muchas veces no comprendemos. Es un gozo inefable. No lo comprendemos totalmente. Es un gozo glorioso. Para el creyente hay muchas formas de gozarse, pero todas están sujetas a Dios. Y tenemos cierto que el hombre y nosotros mismos como hijos del Señor anhelamos cierto el gozo. Nosotros, si somos sinceros, anhelamos estar siempre gozosos. Siempre queremos estar gozosos. Nadie, cierto, se levanta y dice, hoy día no quiero estar gozoso. Siempre nos levantamos todos los días y esperamos siempre estar gozosos. Lo buscamos. Pero solamente lo podemos encontrar en Dios.
Y solamente entonces puede retener este gozo en la proporción en que crece también el conocimiento de Dios. Dios es el autor del verdadero gozo y como de toda buena dádiva. Hay gozo, deleite que el mundo cierto también ofrece. Nosotros también podemos, y estamos siendo nosotros muchas veces siendo bombardeados por también alcanzar esos gozos que ofrece el mundo. Al haberse introducido, ¿cierto?, el pecado en el hombre también, en el hombre existe una perturbación ahora del gozo. El camino del gozo parece ahora estar más difícil de hallarlo, más difícil de encontrarlo. Y aún para los cristianos, hermanos, y aún para los cristianos se vuelve una lucha por estar siempre gozoso. ¿Por qué ocurre esto? Porque cada pecado, ¿cierto? Usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado. Cada pecado es como una puñalada y un debilitamiento espiritual en el creyente. ¿Y eso qué pasa en nosotros? Que el gozo se va. ¿Cómo debemos responder? Ya que siempre estaremos nosotros, ¿cierto?, enfrentados al pecado, cercanos a la caída. Dos formas por lo menos tenemos como respuesta bíblica cómo nosotros debemos responder. El salmista David, en el Salmo 51, 12, cuando falló y pecó contra Dios, él rogó al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Claro que nosotros, hermanos queridos, no debemos, ¿cierto?, esperar a caer y después, en consecuencia de estar, ¿cierto?, sin el gozo de lo que proviene del Señor. Nosotros debemos esperar a la caída, ¿cierto? Nosotros debemos más bien responder como lo hizo Moisés, por ejemplo. Moisés en Hebreos 11, del 25 al 26, Hebreos 11, 25 al 26, y le voy a cambiar la versión, hermanos, para que nos quede más rápidamente claro la intención que estaba transmitiendo el Espíritu Santo a los oyentes. La Nueva Traducción Viviente dice: prefirió Moisés, hablando de Moisés, ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque vamos a estar puestos siempre a los placeres momentáneos del pecado. ¿Qué debemos hacer? Preferir, ¿cierto?, ser fieles a Cristo, fieles a Dios, elegir a Cristo, y si aún eso conlleva sufrir por la obra de Cristo, igual elegir a Cristo, antes que los deleites temporales del pecado, antes que los deleites temporales del pecado. Al finalizar este punto de conocer a Cristo, y el conocer a Cristo nos trae gozo, el gozo es parte también del fruto del Espíritu Santo que todos los hijos del Señor tenemos. De hecho, ¿cierto?, es el segundo fruto del Espíritu Santo que se menciona ahí en Gálatas 5:22. Detrás del amor está gozo, el gozo. Pablo conoce bien de este tema, del gozo. Él vivía en constante gozo, regocijo en el Señor, y deseaba que sus hermanos filipenses también experimentaran este gozo inefable, este gozo glorioso. Más adelante, en los versículos 7 y 8, como hacíamos alcance, le dice que dejó todo atrás, ¿cierto? Dejó todo atrás por amor de Cristo, y todavía día tras día sigue estimando las cosas como basura por la excelencia
por la excelencia, dice, del conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento de Cristo Jesús, una comunión cercana y personal con Él, trae ese fruto espiritual tan anhelado, ¿cierto? Por el mundo también, pero principalmente por el creyente, que es el gozo. ¿Me acompañan a leer en Juan 15:11, hermanos? Juan 15:11. Por favor, Juan 15:11. ¿Me acompañan a leer? Dice, estas cosas os he hablado amén. Eso es lo que estaba comunicando nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cristo era completamente gozoso. Él era Dios, ¿cierto? Y dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Leemos antes en el versículo 5, dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Los cristianos podemos y debemos vivir siempre gozosos, pero tiene que ser en el Señor. En el Señor. Esa es la diferencia. No hay gozo verdadero fuera del Señor. Por más que uno tenga cierta felicidad proporcionada, por ejemplo, por el dinero. Muchas veces el dinero, ¿cierto?, nos trae cierto alivio algunas veces y quizás nos gocemos en eso, o quizás las posesiones, algunos tengan, no sé, un buen auto, una linda casa, y eso te pueda dar gozo, pero aún así, la centralidad del gozo no debe estar en esas cosas. Los amigos, quizás algunos tengan muchos amigos, o quizás tenga cierta influencia, poder, o quizás cierta fama o popularidad, hermanos. Eso no es, si bien puede dar gozo momentáneo, ¿cierto? Pero no es el verdadero gozo. Por otro lado, el que está en el Señor, el que fundamenta su gozo en el Señor, siempre estará gozoso, aunque sea pobre, aunque sea maltratado, aunque esté enfermo, o aunque sea perseguido. Porque su gozo no está en la circunstancia, su gozo está en el Señor. Este último versículo que vamos a ver está en el libro de Colosenses 1 del 15 al 20. Recordamos, el primer punto es conocer a Cristo nos trae gozo. Este versículo lo dejamos como una especie de termómetro de cuánto nosotros conocemos a Cristo, de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Pablo decíamos que era uno de los hombres, cierto, que más experimentó un nivel de gozo glorioso. Y Pablo, refiriéndose y conociendo quién era su Señor, él, del versículo 15 al versículo 20, en el libro de Colosenses, él, refiriéndose a Cristo, dijo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo tenga la preeminencia. Este era el conocimiento que tenía Pablo de su Señor, de su Salvador. Ciertamente nosotros, cierto, debemos buscar de conocer más al Señor. Y eso traerá como fruto el gozo. El gozo. Continúa Pablo diciendo en el versículo 3, primer versículo, a mí no me es molesto, dice, el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo era un hombre, un buen maestro, ¿cierto? Nosotros podemos reconocer un buen maestro de la Escritura. Y todo buen maestro sabe la necesidad
de repetir las cosas para que, cierto, a nosotros se nos quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Aprendemos muchas veces por repetición, una y otra vez, acerca de las verdades de Dios, ¿cierto? Acerca de las enseñanzas, de la corrección, de la instrucción, doctrinas en general. Necesitamos no descuidar y tampoco menospreciar la repetición de la palabra de Dios a nuestras vidas. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros nos encontramos en que estamos estudiando un pasaje bíblico y muchas veces hemos pasado por ahí varias veces y de repente sale algo distinto. Eso es estar expuesto, ¿cierto?, a la Escritura y siendo, ¿cierto?, instruido una y otra vez, para que podamos descubrir más y conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ya, como le había advertido acerca de los malos obreros que se levantarían. En el versículo 3:18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Pablo ya les había mencionado, ¿cierto?, que iban a presentarse, iban a salir malos obreros en la congregación, en medio de la congregación, y Pablo les había advertido. ¿Y qué hace nuevamente? Nuevamente les dice lo que les dije muchas veces. Ahora se lo vuelvo a repetir. Y ahí pasamos al versículo 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hay malos obreros de los que nosotros debemos guardarnos. Obreros que son enemigos de la cruz de Cristo, como dice al final del versículo 18. Pablo ya les había mostrado cómo eran los buenos obreros, ¿cierto? Él le detalló, estos son los buenos obreros. Cristo como el ejemplo máximo, Pablo como el ejemplo que continúa exponiendo ahí el libro de Filipenses, después mostró a Timoteo, después a Epafrodito. Estos son buenos obreros. Pero Pablo le va a mencionar y le dice, no todos son buenos obreros. No todos son buenos obreros. Y le pide que se guarden. Principalmente que se guarden. El guardarse se repite una y otra vez, 3 veces por lo menos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Este es un verbo y es un verbo que está en tiempo presente, lo que significa que debemos estar continuamente nosotros vigilantes. Continuamente debemos estar guardándonos de los malos obreros. Pablo utiliza términos duros para referirse a estos malos obreros. Y los utiliza porque son necesarios para comprender, ¿cierto?, la gravedad del asunto. ¿Y cuál es la gravedad del asunto? Te están haciendo, dice Pablo, desviar la mirada, sacar la mirada de Cristo, poniéndola en los esfuerzos humanos, si nosotros leemos el contexto. Pablo se refiere a ellos como perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Y esto último nos indica quiénes son estos falsos maestros. Con esto último, cuando él dice mutiladores del cuerpo. Eran principalmente judaizantes. Hoy día quizás no comprendemos nosotros, ¿cierto?, la gravedad del asunto cuando Pablo le dice es guardados de los perros. Porque ahora quizás nosotros también estamos más familiarizados con los perros, ¿cierto? Los perros son mascotas, la tenemos en la casa. Quizás no entendemos la gravedad del asunto a lo que Pablo, el énfasis que también la Escritura nos quiere dar respecto a estos malos obreros. Pero en los tiempos antiguos los mismos gentiles eran los rechazados, eran considerados como perros. Y viceversa, también los gentiles, ¿cierto?, no eran muy amigos del pueblo judío, y ellos también lo miraban de esta forma.
Estos judaizantes eran personas que creían en Cristo, creían en el Mesías, pero no creían en la suficiencia del Evangelio de Cristo, sino que necesitaban complementar lo que Cristo ya había hecho por los pecados, que ya había hecho por los pecadores. Ellos decían el Evangelio más la circuncisión igual salvación. Querían obligar a los gentiles que se habían convertido al Señor, querían obligarlos a que ellos también se pudieran circuncidar para que ellos fueran salvos. Decían, ellos estaban a medio camino de la salvación. Tienen que circuncidarse ahora para que puedan los gentiles también participar de lo que el pueblo judío tenía propiamente tal, que era la salvación. En Hechos 15, por ejemplo, del 1 al 5, hermanos, Hechos 15, del 1 al 5, si me ayudan a leer, Hechos 15, del 1 al 5. ¿Me ayudan a leer, hermanos? Dice, entonces, algunos que venían de Judea por la iglesia, pasada de felices, que os hagan y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estos mismos hombres, Pablo le estaba pidiendo que a los que ellos debían guardarse, debían cuidar, tener cuidado de ellos, porque ellos estaban queriendo añadir algo más a la obra de Cristo. El apóstol está diciéndoles acá a los hermanos filipenses, cuidado, cuidado, cuidado. Esta atención vigilante no tiene que ver con 3 clases de enemigos, cuando él una y otra vez le pide este cuidado, sino con uno solo, al que se le dan 3 calificaciones a causa de sus formas y peligros. Se le llama perros por su codicia, malos obreros por su conducta, y mutiladores del cuerpo por su credo. Malos obreros, en otro lugar, les llama obreros fraudulentos. En 2 Corintios 11:13, por ejemplo. Realmente son instrumentos de iniquidad, puesto que su lucha es contra la verdad de Dios. Es contra lo que Dios estableció para que el hombre se salvara. La doctrina judaizante se fundamentaba principalmente en el concepto, cierto, efectivo del pueblo de Israel, al que consideraban como el único y verdadero pueblo de Dios. Por consiguiente, si los cristianos querían llamarse de esta manera, tenían que judaizar, es decir, tenían que hacerse judíos mediante la circuncisión y mediante el cumplimiento, cierto, de la ley ceremonial que ellos tenían. Estos voluntariamente se olvidaban que la bendición futura dependía de una persona y su obra. Cuando en Génesis 22:18 la palabra del Señor dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. Y en esa simiente estaba Cristo. Está en singular. Y la simiente es Cristo. La verdadera circuncisión que identifica a los judíos con Abraham no es hecha con mano en la carne, sino la del corazón en Cristo. Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión
de Cristo, en la circuncisión de Cristo. Por esta razón el apóstol Pablo llama la atención a tener cuidado con ellos, porque conforme a la enseñanza bíblica, el verdadero descendiente de Abraham, heredero de las promesas, no era el que se circuncidaba exteriormente, sino el que lo hacía interiormente. Y en esa circuncisión interior, solamente Dios puede operar ahí. ¿Sí? Solamente Dios puede trabajar para darnos un corazón, cambiarnos el corazón duro, porque antes nuestra condición estaba siendo muertos en delitos y pecados. Alguien que tenía que revivirnos, alguien que tenía que intervenir nuestro corazón. Y solo Dios podía hacer eso por nosotros, en la obra de Cristo. Por lo tanto, conocer a Cristo nos debería alejar de cualquier confianza en la carne. Conocer a Cristo nos debería alejar de cualquier confianza en la carne. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Conocer a Cristo nos debería alejarnos de cualquier confianza en la carne. Los cristianos son ahora ante Dios los verdaderos circuncisos, a causa de la circuncisión espiritual, cierto, hecha en el corazón por el nuevo nacimiento. Por eso Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Vamos a ver algunos versículos en referencia a esto. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. También Deuteronomio 36, ¿me ayudan a leer eso, hermanos? Deuteronomio 36, y dice, y circuncidará amén. Y circuncidará. ¿Quién lo va a hacer? Jehová tu Dios, tu corazón. Y damos gracias al Señor por esa circuncisión que nosotros no podíamos hacer. Él intervino en nuestra vida, circuncidó nuestro corazón por medio de Cristo y nos dio nueva vida, nueva esperanza y la oportunidad de conocer a Cristo y la oportunidad de experimentar ahora el verdadero gozo y no estar como el mundo buscándolo, ¿cierto?, una y otra vez y tropezando muchas veces con la decepción. Romanos 2:28 al 29, en relación lo mismo a la circuncisión, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Colosenses ya lo habíamos leído, pero como por la reiteración nosotros aprendemos, ¿cierto? Y nos queda en nuestro corazón, leemos de nuevo y dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Nos queda claro entonces, hermano, que nosotros ahora mismo, Dios nos mira como circuncidados. Amén. Nos mira como circuncidados. Si hemos nacido de nuevo en Cristo, el Señor, Él a nosotros nos mira como circuncidados. Y nosotros, cierto, vimos las razones que nos daba la Escritura. Es porque Dios operó nuestro corazón, cambió el corazón de piedra que teníamos por uno de carne. Ahora, sensible a la voluntad de Dios. Sensible a la voluntad de Dios. Ahora Pablo continúa diciendo, ¿cierto? Nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y que eso no está
expresiones que hace Pablo a los hermanos filipenses. Les dice, nos invita a examinarnos. Nos dice, ¿quiénes son los verdaderos circuncisos? Porque ya lo expresó, ¿cierto? La circuncisión es la que no hace nada más que el Señor en nuestro corazón por medio de Cristo. Pero ahora necesitamos la evidencia de esa circuncisión. ¿Y cuáles eran esas evidencias? Por lo menos tenemos 3. Dice, los que en espíritu servimos a Dios o adoramos a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios o adoramos a Dios. Acá tenemos un nuevo verbo presente, el servimos. Este verbo es la treguo en el griego y se traduce como adorar. Adorar, dar servicio u homenaje religioso a Dios. Según los verbos que se utilizan en la adoración, no queda limitado solamente a la alabanza. Ampliamente puede considerarse como el reconocimiento directo de Dios, el reconocimiento de su naturaleza, de sus atributos, de los caminos y demandas, ya bien por el derramamiento del corazón en la alabanza y acción de gracias o bien mediante actos ejecutados en el curso de tal reconocimiento. Eso es la verdadera adoración a Dios, el servir a Dios. El servir a Dios. Entonces, el servir a Dios acá está empleado en el ejercicio de la adoración, hermanos. En el ejercicio de la adoración a Dios. El creyente es un adorador que lo hace no ocasionalmente, sino que debe caracterizarse por hacerlo continuamente. Y debe hacerlo en el espíritu y bajo su impulso. Juan 4:23. Si me acompañan a leer una vez más, hermanos, por favor. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos amén. En espíritu, en verdad, es necesario que nosotros adoremos a Dios. ¿Y qué? Porque dice, porque también el Padre tales adoradores busca creadores. Son adoradores verdaderos porque están unidos a Cristo, que es la verdad. Como lo expresa ahí el libro también de Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, ¿cierto?, si no es por mí. El culto cristiano no es un mero ritual, hermanos, ¿cierto? Donde se cumplen reglas y pautas, horarios, es algo más. Debe ser algo más, ¿cierto? Si solo es un ritual, se compararía a cualquier reunión que nosotros acudimos. Pero no, esta no es cualquier reunión, es algo más. Es algo espiritual, es algo del corazón. Y esa nosotros debemos cada vez que nos presentamos delante de Dios para poder adorarle, debemos pensar en esto. No es algo más. Es perfectamente cierto posible que uno cumpla una liturgia elaborada y que su corazón, sin embargo, esté lejos de Dios. ¿Puede ser? Sí, usted puede estar acá, hermanos, pero realmente usted no está adorando al Señor. No está en comunión con el Señor. Es perfectamente posible que observe todas las reglas externas de la religión y sin embargo tener un corazón lleno de odio, lleno de rencor, lleno quizás también de orgullo. Eso no es adoración al Señor. El verdadero cristiano da culto a Dios, no con fórmulas y normas externas como venir domingo tras domingo y cumplir un horario, sino con la verdadera devoción y la sinceridad real del corazón y la necesidad que tenemos, ¿cierto?, cada uno de conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Además, en la práctica de la adoración espiritual, el sacrificio que se ofrece desde el adorador a Dios, lo podemos ver bien expresado en Romanos 12:1.
que dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo nuestro ser, cuando nosotros nos juntamos a adorar a Dios, cuando nosotros tenemos comunión personal con el Señor, debe estar, ¿cierto?, pensando en que nosotros debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, llevarle un culto de adoración en el Espíritu, en el Espíritu. El culto cristiano solo es válido entonces en cuanto a la forma de realizarse, si está siendo válido en cuanto a fondo, es decir, si está dirigido por el Espíritu con un corazón sincero. Una segunda evidencia que Pablo dice cuando dice nosotros somos la verdadera circuncisión, otra evidencia de ello es que nosotros nos gloriamos ¿en quién? En Cristo. Dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Otra evidencia de un verdadero cristiano, que solamente su gloria, solamente su deleite, su regocijo está en Cristo. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, dice la palabra, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9:24. Quienes son circuncidados en Cristo se glorían solo en Él, solo en Cristo. Pablo también expresó en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo no es crucificado, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La máxima gloria de un cristiano está en Jesús. Está en Jesús y su obra en la cruz por nosotros. Esa es la expresión máxima de gloria que debemos tener nosotros los cristianos. La palabra acá griega que se traduce nos gloriamos significa jactarse con gozo rebosante. Jactarse con gozo rebosante. ¿Nos regocijamos de esta forma en el Señor, hermanos? ¿Con gozo rebosante? Debería ser. Deberíamos gloriarnos con gozo rebosantes en Cristo Jesús. Pero eso también se evidencia también en los que nos ven, ¿cierto? Porque nosotros acá, ¿cierto?, podemos hacerlo, pero también debemos hacerlo en la intimidad, cuando estamos en el trabajo. También debe manifestarse esto, porque Cristo también está contigo ahí. Debe haber un gozo rebosante. Y sobre todo, hermanos, porque veíamos que el gozo no estaba en las circunstancias, porque el gozo estaba en el Señor. El cristiano verdadero da a Cristo todo el crédito de lo que ha llegado a ser. La Escritura sigue diciendo, y es majadero en esto, dice, más el que se gloría. ¿Quiere gloriarse, hermano? Gloríese, pero gloríese en el Señor. Segunda de Corintios 10:17. Tenemos, por último, la otra evidencia, una tercera evidencia de la verdadera circuncisión o de los hermanos que han nacido de nuevo en Cristo. Aquí tiene, y dice, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Aquí tiene que ver con todo aquello fuera de Cristo en que se basa la esperanza de salvación o comunión con Dios, ¿cierto? Con la palabra carne, Pablo se refiere a la condición humana no redimida, aquellos residuos del hombre viejo que quedarán en el creyente hasta el momento en que él reciba su cuerpo glorificado. Los judíos confiaban en el hecho de ser, ¿cierto?, de pertenecer al pueblo
de Israel, descendientes de Abraham, haber sido circuncidados y cumplir ciertas ceremonias y deberes externos, como lo expresa la ley mosaica, nada de lo cual aún así ellos podían salvarnos. Pero ellos se enorgullecían de eso. El cristiano verdadero, en cambio, nosotros, hermanos, en cambio, vemos nuestra carne, miramos nuestra propia maldad. Sabemos que somos pecadores. Por lo tanto, en nuestra incapacidad también vemos, ¿cierto?, de presentarnos delante de Dios, si no es por medio de Cristo. Si no es por medio de Cristo. El cristiano verdadero, cada vez que mira su carne, lo que nos da, ¿cierto?, lo que nos debería llevar a hacer es correr a Cristo inmediatamente. Porque nosotros vemos, como decíamos, vemos nuestra propia maldad, nuestro propio pecado, y cómo vamos a presentarnos delante de un Dios santo, santo, santo. ¿Podemos gloriarnos en la carne? No podemos, no tenemos cómo. Una y otra vez debemos correr a refugiarnos en la obra redentora de Cristo. Vamos a terminar leyendo Colosenses, el libro de Colosenses. Colosenses 2, del 8 al 15. Vamos a terminar leyendo Colosenses 2, del 8 al 15. Muestras que da este libro del Colosenses de un verdadero cristiano que no se goza o no se jacta en su propia carne, sino que conoce y sabe bien que al mirar su carne, lo único que puede hacer es correr a Cristo. Colosenses 2, del 8 al 15 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Podemos saber alguna obra humana más que mostrarnos que el hombre es pecador y que necesita de Cristo? Solamente si tenemos algo de qué o en quién confiar, debe ser en la obra redentora de Cristo, no en nuestra propia fuerza, no en nuestra insuficiencia. ¿Oramos, hermanos? Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo eres tú, Señor, y por eso nosotros nos escondemos en Cristo y nos presentamos, Señor, delante de ti por medio de Cristo. Y te agradecemos, Padre amado, por tu palabra, Señor. Te rogamos que esta tu palabra, Señor, pueda transformar nuestra vida. Podamos, Señor, ser desafiados
a poder poco a poco, Señor, ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo expresaba: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y aún así estimo todas las cosas por basura, por la causa solamente del conocimiento de Cristo, mi Señor, mi Salvador. Ayúdanos, Padre amado, a poder unirnos a esta fe, unirnos, Señor, y decir nosotros mismos: queremos estimar ciertamente todo por basura, por amor de Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ayúdanos, Padre amado, en nuestro caminar. Ayúdanos en nuestro desafío que dejaste hoy día para nosotros, en el gozarnos independiente de las circunstancias, porque nuestro gozo está en el Señor. Ayúdanos también, Padre amado, a estar vigilante de los malos obreros, aquellos que muchas veces, Señor, nos llevan lejos de Cristo, cuando los buenos obreros nos llevan, Señor, a contemplar a Cristo y a poder admirarnos, a poder darle gloria, honra, alabanza a nuestro Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendícelo, Padre amado, en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.